US President Donald Trump has signed a bill ordering the Justice Department to release its files on convicted sex offender Jeffrey Epstein. The Senate sent the bill to Trump's desk after the House of Representatives approved it in a near-unanimous vote. President Trump's decision to sign the bill is a striking reversal after he previously described the push for a vote as a Democrat hoax and attacked lawmakers who wanted the files released. Donald Trump está en pánico. Y no es una exageración, no es especulación, no es una teoría conspirativa. Es el reflejo real de un colapso que estalla con fuerza ante nuestros ojos. Lo que antes eran solo rumores o especulaciones, hoy se materializa en forma de textos filtrados, testimonios irrefutables y una avalancha de pruebas que el propio círculo íntimo de Trump ya no ha podido ocultar. Steve Bannon, ex asesor de confianza, se ha convertido en la pieza clave de este nuevo terremoto político. Al filtrar mensajes intercambiados con nada menos que Jeffrey Epstein, ha dejado al descubierto lo que Donald Trump intentó borrar de la historia: la profunda, comprometedora y potencialmente delictiva relación entre el presidente y uno de los nombres más infames de la América reciente. Esos mensajes no solo son incómodos, son repugnantes. Son pruebas vivas del miedo, la desesperación y el intento desesperado de Trump por mantener intacta su imagen ante un público cada vez más desconfiado. Y si el público desconfía, el Congreso ya no tiene ninguna duda. Los parlamentarios demócratas y republicanos comienzan a unirse en un movimiento poco común: presionar para que se liberen por completo los archivos de Epstein, no solo por el escándalo en sí, sino por la promesa de justicia a cientos de víctimas que aún esperan respuestas. En el centro de esta crisis hay una contradicción explícita. Trump dice que no tiene nada que ocultar, pero se opone abiertamente a la divulgación de los archivos. Afirma que todo es una farsa de los demócratas, pero actúa con agresividad cada vez que se le cuestiona. Insulta a los periodistas, desvía las preguntas, amenaza a sus aliados y manipula a su propio partido para frenar cualquier investigación. Pero ya no está funcionando. El pánico es visible. Se nota en su rostro, en las confusas palabras que publica en Truth Social, en las reacciones explosivas en las ruedas de prensa y, sobre todo, se nota en las alianzas que se están desmoronando. Ver a un aliado como Bannon transmitir mensajes tan explícitos sobre el miedo de Trump en relación con la amistad entre ambos es un punto de inflexión. Uno de los fragmentos más impactantes del texto dice: «Ahora entiendes por qué Trump se despierta sudando en mitad de la noche cuando sabe que somos amigos». Esa frase, dicha por Epstein a Bannon 2 semanas antes de su detención, es más que un desahogo. Es una confesión. Es el retrato de un hombre que sabe que su máscara está a punto de caer. Y eso no es todo. Hay vídeos grabados, horas y horas de grabaciones en poder de Bannon que aún no han salido a la luz. Hay archivos que el Departamento de Justicia oculta. Hay nombres que circulan entre bastidores en el Congreso como fichas de dominó a punto de caer. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando que alguien tenga el valor de llegar hasta el final, que alguien deje de fingir que no pasa nada, que alguien diga la verdad, duela a quien duela. Y eso es lo que está empezando a suceder ahora. En el Congreso, figuras como el representante Robert García lideran un grupo de trabajo para obligar a que se liberen los documentos, reemplazando la omisión de líderes como Mike Johnson por la acción directa. Un grupo cada vez mayor de parlamentarios, incluidos algunos republicanos como Don Bacon y Kevin Kiley, se está posicionando públicamente a favor de la transparencia. Y ahí es donde todo se intensifica, porque Trump ya no solo se enfrenta a la oposición, está viendo cómo se resquebraja su propia base. Está viendo cómo congresistas que antes lo apoyaban se vuelven contra él, exigiendo justicia para las víctimas, exigiendo respuestas, y eso lo desespera.
hasta el punto de intentar reuniones secretas en la sala de situación de la Casa Blanca para intimidar a los parlamentarios, presionar al FBI y manipular la narrativa a su favor. Pero los engranajes de la verdad ya se están moviendo. La liberación de los archivos depende ahora de una petición de descarga, un proceso que ignora el bloqueo del presidente de la Cámara y lleva el proyecto directamente al Pleno. Si se aprueba, pasa al Senado. Y si se aprueba, al presidente solo le quedará sancionarlo o vetarlo. Y entonces, la pregunta que se plantea es, ¿tendrá Joe Biden el valor de liberarlo todo? ¿O será él el próximo en intentar ocultar los hechos? Aún no sabemos la respuesta, pero lo que sí sabemos es que la presión aumenta, que las víctimas ya no callan, que los mensajes filtrados están apareciendo en los titulares de todo el mundo y que cada movimiento de Trump ahora se vigila con lupa. La base MAGA que tanto lo apoyó comienza a dividirse. Una parte aún lo defiende ciegamente, otra parte comienza a preguntarse ¿hasta dónde llega la lealtad y hasta cuándo vamos a fingir que esto no es grave? Los propios congresistas republicanos ya sienten esta división y por eso están abandonando el barco. Saben que el precio de la omisión puede ser demasiado alto y tal vez, por primera vez, sienten el peso de la responsabilidad ante la historia. Esto ya no es solo un escándalo sexual, es un escándalo político, judicial, institucional y sobre todo es un escándalo moral, porque no estamos hablando solo de delitos. Estamos hablando de vidas, de niñas de 14, 15, 16 años que fueron abusadas, silenciadas, olvidadas, y que ahora, décadas después, vuelven para reclamar lo que se les negó: dignidad, justicia, verdad. Si has llegado hasta aquí y crees que esto debe ser visto por más gente, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal, porque es con tu participación que la verdad encuentra su espacio. Y ahora más que nunca, necesita ser dicha. Donald Trump intentó encubrirlo por todos los medios, pero ahora, incluso sus aliados más leales están sacando a la luz los entresijos de uno de los episodios más oscuros de la historia política reciente. El escándalo que involucra a Jeffrey Epstein vuelve a ser el centro de atención con fuerza. No solo por las atrocidades cometidas en el pasado, sino por la magnitud del encubrimiento institucional que continúa hasta hoy. Y en el corazón de este nuevo capítulo está el miedo. El miedo estampado en los ojos de Trump, revelado en cada intento desesperado por deslegitimar las demandas de transparencia. La filtración del mensaje enviado por Epstein a Steve Bannon es solo el comienzo de un efecto dominó que promete engullir a poderosos nombres de la política estadounidense. El texto es directo, perturbador e imposible de ignorar. Cuando Epstein afirma que Trump se despertaba sudando en mitad de la noche solo de pensar en la proximidad entre él y Bannon, nos encontramos ante algo que va mucho más allá de los chismes o las intrigas partidistas. Estamos hablando de un pánico real, de secretos enterrados que amenazan con salir a la luz y de un intento deliberado de impedir que el público conozca la verdad. Steve Bannon, que durante años trabajó codo a codo con Trump, se convierte ahora en la clave para comprender hasta dónde llega esta red de protección. No solo recibió mensajes de Epstein, sino que también conservó horas de grabaciones que nunca se hicieron públicas. Imágenes que pueden demostrar la relación íntima y cómplice entre ambos, y a pesar de que las pruebas se acumulan, el presidente sigue intentando manipular la narrativa. Afirma públicamente que quiere hacer públicos los archivos, pero sus aliados en el Congreso actúan en sentido contrario. Mike Johnson, actual presidente de la Cámara de Representantes, prometió escuchar a las víctimas, pero ignoró por completo las emotivas peticiones de las supervivientes que se reunieron con él cara a cara. Mujeres que, cuando aún eran adolescentes, fueron abusadas, amenazadas, expuestas al miedo y a la vergüenza. Mujeres que hoy tienen el valor de mirar a la cámara y decir: «Esta era yo cuando conocí a Epstein».
Son rostros reales, historias reales y traumas que nunca deberían haber sido ignorados. Y es esta realidad la que nos impacta aún más cuando vemos la frialdad con la que los líderes republicanos intentan dar la espalda al caso. Al fingir que no pasa nada, no solo niegan la justicia, sino que también colaboran con el encubrimiento, porque su silencio tiene un propósito: proteger a los implicados, proteger a los nombres citados, proteger a los aliados que aún detentan poder e influencia. Pero ese silencio se está rompiendo, y la ruptura no solo proviene de la izquierda. Republicanos como Thomas Massie y Don Bacon han comenzado a defender abiertamente la divulgación de los archivos, incluso bajo la presión del propio Trump. Lo que antes parecía imposible, un movimiento bipartidista real en busca de la verdad, ahora comienza a cobrar fuerza, y eso cambia las reglas del juego. La Casa Blanca intenta bloquearlo. El Departamento de Justicia ignora las citaciones, pero los legisladores no se echan atrás. Con la petición de descarga en marcha, el Congreso se prepara para una votación histórica que puede cambiar el rumbo del caso Epstein de una vez por todas. Si se aprueba, esta medida obligará a la divulgación total de los archivos, exponiendo no solo los delitos ya conocidos, sino también los nombres que aparecen repetidamente en los documentos que el público aún no ha visto. Y entre esos nombres, según la información filtrada hasta ahora, Trump es citado más que ningún otro. Esto plantea una pregunta: ¿qué es exactamente lo que el presidente está tratando de ocultar? ¿Qué hay en esos documentos que lo lleva a actuar con tanta desesperación? La respuesta puede estar en la forma en que ha reaccionado, en las declaraciones contradictorias, en los insultos dirigidos a los periodistas, en los ataques a los aliados que se atreven a cuestionarlo. Cuando los periodistas le preguntaron sobre los comentarios de Massie, Trump prefirió desviar la atención llamando a la prensa fake news y alegando que todo esto es una conspiración de la izquierda radical. Pero luego, en Truth Social, escribió que apoya la divulgación de los archivos porque no hay nada que ocultar. ¿Cómo creer en un hombre que dice una cosa y hace otra? ¿Cómo confiar en alguien que pasó años prometiendo transparencia, pero cuyo gobierno trabajó sistemáticamente para enterrar las investigaciones? La verdad es que Trump juega a confundir. Sabe que, si logra dominar la narrativa, puede convertir el escándalo en otra disputa partidista. Pero este caso va más allá de la política. Se trata de abuso. Se trata de vidas marcadas para siempre. Y es por eso que parlamentarios como Robert García y Eric Swalwell están yendo más allá de la retórica y exigiendo acciones concretas. Saben que no se trata solo de derrotar a Trump. Se trata de garantizar que estas víctimas sean finalmente escuchadas. Mientras tanto, la base republicana comienza a implosionar. Los congresistas conservadores, antes blindados por la retórica trumpista, ahora se enfrentan a la presión directa del público. Muchos ya no pueden justificar su silencio. Otros, como Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert, intentan mantener el equilibrio entre la lealtad al presidente y lidiar con la creciente revuelta dentro de sus propios distritos. Las redes sociales están alborotadas. Hashtags como "liberen los archivos de Epstein" ganan fuerza. Se empiezan a organizar protestas frente al Capitolio, y cada nueva revelación refuerza la convicción de que sí existe un esfuerzo coordinado para ocultar la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, debe salir a la luz. ¿Alguna vez se ha parado a pensar por qué esos archivos nunca se han liberado por completo? ¿Por qué los nombres de personas públicas con cargos políticos siguen ocultos incluso después de tantas investigaciones? ¿Por qué, hasta hoy, ninguna figura central involucrada ha sido realmente responsabilizada? Quizás porque lo que hay en esos documentos es demasiado grande, demasiado podrido, demasiado peligroso. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. La presión está en las calles, en los tribunales, en el Congreso, y la pregunta que resuena es: ¿quién será el próximo en hablar?
Bannon ya lo ha hecho. Y si él, uno de los artífices del ascenso de Trump, ha decidido exponer las entrañas del sistema, es porque sabe que la bomba está a punto de estallar. Ante esto, solo te queda elegir de qué lado estás. Del lado de quienes aún intentan proteger a los poderosos, o del lado de quienes luchan por la justicia. Si este contenido tiene sentido para usted, si también cree que la verdad debe ser revelada, comente aquí abajo. Lo siento todos los días y nadie lo entiende. Su voz puede ser la fuerza que le falta a alguien para no rendirse. Y si aún no se ha inscrito, este es el momento. Porque ahora es el momento de posicionarse. Y juntos llegaremos hasta el final. Lo que estamos presenciando no es solo un escándalo que involucra a figuras públicas poderosas. Es la revelación gradual de todo un sistema que se ha estructurado durante décadas para proteger a los culpables y silenciar a las víctimas. Y ahora, ese sistema comienza a derrumbarse, no por voluntad propia, sino porque la presión popular, el coraje de los sobrevivientes y la filtración de información han hecho imposible seguir fingiendo que nada está pasando. Las reacciones de Trump son un fiel reflejo de este colapso. Un hombre que durante tanto tiempo se ha escondido detrás de eslóganes, ataques a la prensa y manipulaciones partidistas, se ve hoy acorralado por una realidad que ya no puede controlar. Intentó invertir la narrativa calificando los archivos de farsa de los demócratas, pero al mismo tiempo admitió que hay información allí que debe salir a la luz. Esta contradicción, repetida varias veces en sus redes sociales, muestra claramente el dilema. Decir que no hay nada que ocultar, pero hacer todo lo posible para impedir la divulgación. Y ahora, incluso sus aliados más estratégicos se ven obligados a elegir entre mantener la lealtad ciega o salvar su propio futuro político. El Congreso se ha convertido en el escenario You don't hand matches votación to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. está produciendo un cambio profundo. Aquellos que antes temían contrariar a Trump, ahora se dan cuenta de que el coste de permanecer en silencio es más alto que el de la verdad. Y no se trata solo de proteger la imagen de un presidente. Se trata de justicia real, de una deuda histórica con miles de víctimas que han sido olvidadas durante demasiado tiempo. Las grabaciones conservadas por Steve Bannon, los documentos ocultos por el Departamento de Justicia, los nombres en los archivos de la propiedad de Epstein, todo ello conforma un rompecabezas que cuando esté completo mostrará el rostro de una red de impunidad que comienza mucho antes de la presidencia de Trump. Pero lo que da miedo es que incluso con todas estas pruebas, todavía hay resistencia dentro de las instituciones. Todavía hay funcionarios públicos dispuestos a arriesgar su reputación para mantener oculta esta verdad. Y ahí es donde entra en juego la importancia de la movilización social. Cuando los ciudadanos de a pie exigen respuestas, cuando cada persona que lee un fragmento de estos documentos siente en el estómago el peso de la verdad, algo cambia. Y ese cambio ya está ocurriendo. Cada testimonio de una sobreviviente que dice, tenía 14 años. Cada imagen que muestra un rostro marcado por el dolor y el coraje. Cada mensaje filtrado que expone el miedo de Trump. Todo esto se va acumulando y formando una ola que ya nadie puede contener. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde llegará esto? ¿A quién más afectará cuando se revelen todos los archivos? Porque lo que ya se ha publicado es grave, pero lo que aún se guarda, según el propio Comité de Supervisión del Congreso, es mucho, mucho mayor. La presión ahora recae sobre el Senado. La aprobación de la petición de descarga en la Cámara empuja a los senadores a un dilema similar: seguir protegiendo a los poderosos o permitir que la verdad salga a la luz. Y después de eso, será el turno del presidente de los Estados Unidos. ¿Será Joe Biden capaz de sancionar esta ley y abrir completamente los archivos? ¿O también intentará eludirla, alegando razones legales, estratégicas o institucionales? El tiempo lo dirá.
Pero lo que importa ahora es que el público esté atento, informado y dispuesto a no dejar que esto muera, porque ya han intentado enterrar la verdad antes, ya han manipulado investigaciones, ya han desacreditado a las víctimas, ya han desviado la atención innumerables veces. Pero hoy el juego ha cambiado. La filtración del texto entre Epstein y Bannon fue la chispa. A partir de ahí, comenzó a surgir una serie de otras informaciones. Documentos que citan directamente a Donald Trump como presencia habitual en reuniones privadas. Informes que vinculan a figuras destacadas de la política, la economía y el poder judicial con esta red de abusos. Y la revelación, las conexiones entre las decisiones tomadas dentro de la Casa Blanca y los claros intentos de proteger a Jeffrey Epstein y sus cómplices. ¿Cómo explicar el traslado de Ghislaine Maxwell a una instalación menos segura? ¿Cómo justificar el bloqueo repetido de la divulgación de archivos que podrían resolver una parte esencial de este caso? ¿Cómo fingir que todo esto es solo una coincidencia? La verdad es que ya no es posible, y por eso estamos aquí, porque hablar de este tema, aunque resulte incómodo, es la única manera de evitar que se vuelva a enterrar. Las víctimas que, incluso ante el miedo, la vergüenza y las amenazas, siguen hablando, siguen luchando, y necesitan apoyo, necesitan ser escuchadas. Tú que estás viendo este vídeo ahora, quizá nunca hayas pasado por algo parecido. Quizás sientas incomodidad solo de imaginar lo que han vivido estas personas. Pero esa incomodidad es importante, es lo que nos mueve, lo que nos obliga a hacer preguntas difíciles, lo que nos lleva a exigir responsabilidades. Y por eso te pido, con todo respeto y sinceridad, comparte este vídeo. Haz que llegue a quienes necesitan escucharlo. Deja tu comentario. Cuenta lo que sientes ante todo esto. Tu voz importa. Tu indignación puede inspirar a otras personas. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí no nos callamos. Aquí seguimos cada voto en el Congreso, cada movimiento en el Senado, cada declaración oficial que intenta encubrir lo que se está revelando. Aquí luchamos por la verdad. Y si has llegado hasta el final, comenta con un corazón azul. Es un símbolo poderoso de que estás del lado de la justicia, de la transparencia y de las víctimas que nunca deberían haber sido olvidadas. La historia se está reescribiendo y esta vez no la escribirán los poderosos. La escribirán aquellos que decidieron no callarse más. Hasta la próxima y sigue luchando. Solo ganarán si nos rendimos y no nos rendiremos.